Un cordial saludo. Con frecuencia, los pacientes que acuden a mi consulta me plantean este interrogante: ¿la osteoporosis se puede revertir? No solamente escucha uno y lee uno esta inquietud en las redes sociales, en los buscadores, y es una pregunta que no es fácil de responder, entre otras cosas porque tiene una carga emocional que a su vez pone en una situación un tanto difícil de poder responder. Sin embargo, considero que es un interrogante muy importante. Quiero tocar varios tópicos alrededor de esta pregunta. Es así como en los siguientes minutos trataremos de abordar el tema de manera tal que podamos aclarar, si no resolver este interrogante, por lo menos sí poner muchos argumentos para tener una idea mucho más clara. La parte emocional es entendible, porque cuando uno tiene una enfermedad, pues uno como paciente quisiera curarse, quisiera que el médico le dijera: mira, vamos a hacer este tratamiento y ya, eso va a desaparecer. Pero siendo una condición crónica, es una enfermedad que se puede controlar y su reversión pues está en tela de juicio. Básicamente porque depende de muchos factores. Depende de la edad en que el paciente esté cuando se hace el diagnóstico, depende si ha tenido ya una fractura o no, depende de los factores de riesgo, tanto la predisposición genética como las enfermedades que se tengan, los medicamentos que se haya tenido consumo a través de la vida, cómo fue su infancia, su adolescencia respecto a alimentaciones, respecto a ejercicio. Y una cosa importante es la prueba densitométrica, que pues nos da una visión un poco más objetiva de en qué condición estamos, cuáles son esos valores de reserva de la densidad mineral ósea, de la reserva de calcio que tenemos. Entonces, tradicionalmente hemos considerado que, siendo una enfermedad crónica, es una enfermedad que se puede controlar, que tiene dos objetivos fundamentales, como es disminuir el riesgo de fractura y evitar que progrese la enfermedad. La recuperación, y en este caso que vamos a hablar de si se puede revertir, depende de muchos factores y es muy variable. Los tratamientos, las recomendaciones no tienen el mismo impacto en todas las personas, y por eso en principio no mencionamos la palabra de reversión. De manera que vamos a abordar este tema, y considero que lo primero es hablar un poco de cómo funciona la regeneración ósea. El cuerpo humano es una maravilla y tiene, desde que se nace hasta que se muere, un proceso que se llama remodelación ósea. ¿En qué consiste? Se forma hueso y se hace una resorción del hueso, o sea, se va renovando a través de la vida. Los primeros 30 años predomina la formación de hueso sobre la pérdida de esta misma masa ósea. Pero después de los 30 años, como parte de un proceso fisiológico normal, se invierte esta ecuación y pasa a predominar la resorción, o sea, la pérdida, respecto a la formación, pero se sigue formando. Y esa pérdida realmente es muy pequeña. Se considera que se pierde más o menos entre 0,5 y 0,8% por año. Esa primera parte de la formación de la masa ósea tiene su nivel máximo alrededor de los 30 años, y es lo que se llama el pico de masa ósea. Y ese pico de masa ósea tiene determinantes genéticos, ambientales. Cuando se pasa de los 30, pues viene este proceso que se invierte y que a medida que se avanza en edad, cada vez se forma menos hueso. Y al llegar a la menopausia en las mujeres y a la andropausia en los hombres, se acelera esta pérdida y vamos a tener una disminución progresiva de esas reservas que hemos creado con el pico de masa ósea. De manera que llegamos a un momento en que podemos sobrepasar ciertos límites que se han establecido y quedar en estos rangos de enfermedad, en estos rangos de osteoporosis. Pero ¿esto de qué manera influye? Porque pues se disminuye esa reserva de calcio, pero a su vez también se deteriora la microarquitectura, lo que se llama la calidad del hueso. Y estos dos factores son los factores que determinan la resistencia del hueso. Si la resistencia se disminuye, pues vamos a tener una predisposición a tener fracturas con traumas menores,
que es el principal problema y la principal consecuencia de tener osteoporosis, que podemos hacer fracturas, traumas de baja energía, como por ejemplo caerse de la propia altura o levantar un objeto pesado. Sin embargo, este remodelado óseo persiste incluso en las personas mayores. Cuando se sobrepasa los 80 años, no es que haya ya un proceso acelerado de pérdida ósea. El problema básicamente radica en que se disminuye de manera considerable la formación de hueso. Entonces, esos son factores importantes. Por eso hablábamos unos minutos atrás respecto a que la posibilidad de reversión pues dependía de muchos factores. Y esta slide es interesante porque muestra cómo al lado izquierdo es un hueso normal, un hueso sano, un hueso que ha logrado su pico de masa ósea, y cómo progresivamente va perdiendo no solamente la masa ósea, sino su microarquitectura se va cambiando. Las trabéculas, que son como esas pequeñas conexiones que hay, van disminuyendo el número y se van haciendo como unos orificios o unos poros, por eso se llama osteohueso porosis, pues de orificios que se van creando. Y a mano derecha, en el extremo derecho, vemos pues un paciente definitivamente con una alteración de su microarquitectura, una disminución de esas trabéculas, una disminución de las conexiones, y obviamente pues va a disminuir esa resistencia y se puede precipitar obviamente la presencia de fracturas, de manera tal que esa regeneración de hueso se mantiene. Es una condición que se mantiene a través de la vida. Con algunas circunstancias se tiene más posibilidad de tener un mejor resultado, algo que hablaremos un poco más tarde. Entonces, partiendo de este hecho, ¿será que revertir la osteoporosis es una promesa real? Miremos, la osteoporosis es un proceso que parte de una condición fisiológica, como hemos visto, pero que dependiendo de múltiples factores puede incidir de manera tal que el paciente queda en un riesgo alto de tener una fractura. Entonces, esa reversión va a depender de diversos factores, porque a mayor edad, como lo vimos incluso en la lámina que observamos previamente, pues vamos a tener pues menos posibilidad de poder volver a rellenar todos esos orificios. Si el paciente tiene una enfermedad autoinmune, si tiene una exposición frecuente y continua a medicamentos como los corticoides, los anticoagulantes, los anticonvulsivantes, pues vamos a tener una menor probabilidad de que podamos revertir ese proceso. Una de las características importantes para lograr el objetivo es hacer un diagnóstico temprano. Por eso siempre hacemos énfasis en los factores de riesgo. Los factores de riesgo empezando por los factores genéticos, como es haber tenido familiares en primer grado con osteoporosis y o con una fractura de cadera especialmente, que la fractura de columna personalmente considero que es también un factor importante para preguntar e indagar. Si se diagnostica a temprana edad una enfermedad autoinmune que requiere cierto tipo de tratamientos o una alteración hormonal, o si se tiene una menopausia temprana o prematura, recordemos que la menopausia es normal después de los 45 años, entre los 40 y los 45 es temprana, pero por debajo de los 40 pues es prematura. Y esos son ya factores de riesgo para entrar y evaluar de manera individual a cada paciente y poder hacer ese diagnóstico temprano y realizar las intervenciones que no solamente logren controlar la enfermedad, sino que dependiendo de estos factores pueda uno hablar de que pueda revertir esa enfermedad. De manera que el tema pues es interesante, el tema es amplio, el tema no es fácil de abordar, y los tratamientos para la osteoporosis son un factor determinante para lograr ese objetivo de revertir la enfermedad. Empecemos hablando por los medicamentos. Los medicamentos para osteoporosis se dividen básicamente en dos grupos. Los que más utilizamos, que son los antirresortivos, que volviendo un poco atrás respecto a lo que hablamos de ese proceso de remodelado óseo y de pérdida, mencioné la palabra resorción, que básicamente en términos sencillos es esa pérdida fisiológica, pero que cuando sobrepasa ciertos límites ya se considera una enfermedad. Entonces,
resortivo contra la resorción. Esa es la explicación. Entonces esos medicamentos actúan frenando la pérdida de masa ósea. Ahí la frenan, contienen esta pérdida y van como de cierta forma acumulando un poco del hueso. Sí hay cierta controversia respecto a que puede ser un hueso que se acumula pero no se ha renovado, pero finalmente eso se ha demostrado que logra tener una incidencia en que se frene el proceso de progresión de la enfermedad y que disminuye el riesgo de fractura, que es el objetivo más importante respecto al tratamiento de osteoporosis. Pero por otro lado tenemos también el beneficio de medicamentos que se llaman osteoformadores o anabólicos, que tienen la propiedad de estimular la formación de hueso nuevo, independientemente de la edad. Y recordemos que siempre habrá posibilidad de formar hueso, pero en menor proporción a medida que se avanza en edad. Estos medicamentos, como son la teriparatida, como es el romosozumab, son medicamentos con indicaciones específicas y con contraindicaciones. No es el objetivo de esta charla, pues, hablar de ellos, o por el hecho que sean formadores, pues vamos a usarlos en todo mundo. Su indicación debe ser individual, bajo ciertas circunstancias, y lo que les quiero decir es que son indicados en pacientes con muy alto riesgo de fracturas, que básicamente son los factores que han tenido fracturas previas, y no solamente una sino varias, de manera que solamente es información para tenerla, pero no esperemos de que ahora entonces, como es un medicamento que me ayuda a formar hueso, entonces voy a ir donde el médico le va a decir: doctor, necesito que usted me formule esto porque yo no quiero que me dé osteoporosis. Error. Cada paciente es individual y se debe analizar, estudiar, y tienen los medicamentos indicaciones y contraindicaciones. Otro aspecto importante son los suplementos nutricionales, que básicamente hablamos de suplementar calcio y o la vitamina D. Recordemos que el calcio más eficaz es el de los alimentos. Sin embargo, hay circunstancias especiales en las que el suplemento definitivamente es necesario adicionar, pero no por ello debe ser tomado, consumido a libre demanda. También, así sea solo un suplemento, así sea solo una vitamina, debe ser formulado, indicado y guiado por un médico, de manera que no es bueno tomarlo de manera indiscriminada. La vitamina D. La vitamina D, los humanos tenemos unas buenas reservas en la piel, que a medida que pasa el tiempo, los años, la piel se adelgaza, se disminuyen estas reservas y pues ya la estimulación del sol tal vez no nos alcanza a aportar lo que necesitamos. Y solo son muy pocos los alimentos que tienen vitamina D. Los pescados, el huevo, los lácteos, algunos otros alimentos, pero muy baja cantidad. Cuando tenemos déficit de vitamina D, necesariamente hay que tener una suplementación y exposición al sol, siempre controlada. No tampoco que nos vamos a ir a exponer, pues a tener lesiones en la piel, no más de 15 minutos por día. Y la otra parte fundamental del tratamiento, que ya hemos hablado de los medicamentos, hemos hablado de los suplementos, el ejercicio, y como lo hemos mencionado, el ejercicio es importante, ejercicio de contacto, por eso hablamos de caminar, por eso hablamos de bailar, pero no es suficiente. El ejercicio de contacto debe ser complementado con ejercicios contra resistencia, con ejercicios de musculación, fortalecimiento muscular, no solamente para los miembros superiores, que tenemos pues las bandas elásticas, pesas, los multifuncionales, sino también los miembros inferiores, que podemos también contar con diferentes alternativas, y una de ellas son las sentadillas, que seguramente en otros episodios hablaremos de ellas. De manera que es importante tener en cuenta estos aspectos de los medicamentos, los suplementos, el ejercicio y, algo importante, los estilos de vida. El sedentarismo aumenta la osteoporosis. La inmovilidad crea mayor pérdida de reserva de calcio. Y al suceder esto, pues quedamos en riesgo de tener una fractura. Es así que el cambio de los estilos de vida, ejercicio, movimiento, es fundamental para el control de la enfermedad y para tratar de poder recuperar y de pronto revertir
revertir este proceso de osteoporosis. El fumar o el alcohol es algo que también debemos controlar. Lo ideal sería pues suspender el cigarrillo, suspender el consumo de altas dosis de alcohol. Estamos hablando de dosis de alcohol más de 2. Lo ideal es que fuera ocasional. Entonces esa parte es importante. Poder manejar también el estilo de vida y manejar estos aspectos importantes. Entonces pues el manejo fundamental para intentar revertir la enfermedad es fortalecer tus huesos, y por eso es el primer paso, es mantener una buena salud musculoesquelética que debe empezar desde la infancia, seguir en la adolescencia. Infancia, adolescencia es fundamental: saltar, correr, exponerse al sol, alimentarse muy bien, tener un buen consumo de alimentos con calcio, especialmente los lácteos. Por eso es fundamental que tengamos en cuenta la salud musculoesquelética, que es fundamental no solamente cuando ya tenemos la enfermedad, sino la verdadera prevención. Prevención no es que me apliquen un medicamento para que no me dé una enfermedad. Prevención no es consumir indiscriminadamente suplementos de calcio o de magnesio o grandes dosis de vitamina D. Prevención es hacer una revisión periódica con tu médico, evaluar los factores de riesgo genéticos, que incluyen los familiares, enfermedades, medicamentos. Primer paso: fortalecer los huesos. Salud musculoesquelética incluye este control periódico de seguimiento médico. Una cosa importante: si ya tenemos la enfermedad, si tenemos el diagnóstico de osteoporosis, hacer un seguimiento. Hay personas que creen que ya me formularon y que es una sola vez y que ya no vuelvo. Error. Los tratamientos tienen tiempos determinados. Hay que hacer evaluación dependiendo del medicamento. Hay que hacer unos exámenes de seguimiento. Tampoco no es que cada 6 meses voy a estar, hágame estos exámenes, hágame una densitometría. No, una densitometría tiene valor durante los siguientes 2 años, 24 meses. No es necesario anualmente estar haciendo una. Excepciones hay siempre, pero son individuales. Y los exámenes de laboratorio, una vez por año. ¿Cómo está nuestro metabolismo óseo, nuestra vitamina D? No insistamos en que hoy me la tomaron, empecé a tomármela y a los 2-3 meses ya estoy pidiendo que me la vuelvan a solicitar para ver pues qué niveles tengo. No está bien, no se requiere, no va a incidir en que estés mejor o estés peor. Hay que darle tiempo. Los hábitos saludables: el ejercicio, como lo hemos hablado, comer bien, dormir bien, mantenerse activo, idealmente dejar de fumar, y si es difícil, consumir el menor número de cigarrillos, evitar el exceso de alcohol. Y una parte importante que cada vez toma más relevancia es el empoderamiento y la educación. A través de estos episodios queremos educar basados en la idoneidad, en nuestro conocimiento y en nuestra experticia. Pero el empoderamiento de parte de los pacientes es fundamental en la osteoporosis y en todas las enfermedades. Si el paciente toma conciencia, saber qué es su enfermedad, de saber qué factores se asocian, de entender cuál es la importancia de seguir los tratamientos, de llevar a cabo las recomendaciones que le da el médico, eso va a ser importante, va a ser fundamental. Es hoy en día algo que se ha demostrado que tiene un impacto grande respecto al control de las enfermedades y, por qué no, a la reversión. Cuando hablamos de reversión, cuando el paciente que no ha tenido fracturas tiene un valor densitométrico que al iniciar, cuando se hace el diagnóstico, está en rango de osteoporosis, pero que como beneficio, como impacto, como consecuencia de todo lo que hemos hablado, de todo el tratamiento, no solamente de los medicamentos, se logra en un control densitométrico revertir y pasar de osteoporosis a rango de osteopenia. La osteopenia es un nivel intermedio, no estás normal, tus reservas están disminuidas de calcio, pero no estás en el rango de osteoporosis. Ahí sí podemos hablar de una reversión de la enfermedad. De manera que este tema es muy importante, queríamos aclararlo porque realmente existe en las redes sociales unas inquietudes muy grandes respecto a el hecho que estamos en esta situación, en esta condición, con grandes inquietudes, que definitivamente lo que hacemos es que aclaramos, educamos y ayudamos a que el paciente se empodere y logre tener una información adecuada respecto a esta enfermedad, que es muy importante. Estas son mis redes sociales.
Puedes seguirme, está mi página web donde encontrarás el blog con la información de pronto un poco más ampliada y detallada, y también, si lo consideras, estoy para ayudarte. Agenda una cita conmigo, de manera que la osteoporosis puede revertirse en algunos casos y con algunas circunstancias. Muchas gracias.